cosas que les iba a decir es de que las clases de la semana pasada ya están todas en el sistema. Uy, tengo que apuntar acá de que tengo que enviar eso. Antes de que se me olvide. De que tengo que enviar los acuerdos pedagógicos y todo eso. Qué pena con ustedes. A ver, yo pongo aquí. Acuerdos pedagógicos. Acuerdos pedagógicos. Listo. Después de acá del grupo y todo, y todo. Pero entonces ya entre hoy en la noche y mañana en la mañana aparecen las clases de esta semana, para que sepan entonces. Bueno, en la clase pasada hablábamos, esperen, yo cierro esta presentación. Terminamos acá, en la parte de la gestión de los residuos, ¿cierto? Entonces, esta gestión de los residuos, habíamos dicho que habían 3 actores involucrados: el generador, el transportista y este que lo vamos a llamar el receptor. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es que el generador le entrega al transportista, para que el transportista le entregue ¿a quién? Al receptor. ¿Por qué se llama el receptor? Porque es el receptor de los residuos. Es la última persona que va a recibir los residuos. Cuando hablábamos de residuos no peligrosos, solamente teníamos 2 actores, y cuando el generador le entregaba a la empresa de servicios públicos, o sea, al encargado del transporte, ¿qué era lo que pasaba ahí? ¿Qué era lo que sucedía ahí en ese momento? En ese momento nos despedíamos de la bolsa y chao, le echamos la bendición, chao, que le vaya bien bolsita, y se cuida. Acá no. Acá nosotros le decimos al transportista y es como, pues, como si uno como si fuera el hijo de uno, pues. ¿Por qué? Porque el hijo de uno se va en el bus y uno queda, ay, ¿cómo le habrá ido en el transporte? Toda la cosa, no, me voy a relajar, ojalá que haya llegado bien al colegio, ¿cierto? Y en el colegio ya me lo reciben, ¿cierto? Me reciben, pues, vamos para el caso tal, pues, entonces, por ejemplo, con Sofía. Entonces, Sofía sale de la casa, ¿cierto? Entonces coge el transporte. ¿Listo? Se la entrego yo al transportista. Mientras que la empresa de transporte lleva a Sofía al colegio, entonces, ¿qué sucede? Yo sigo preocupado por Sofía, pues porque soy el papá, digo, ¿cómo irá Sofía? Espero que vaya bien. Pues, por decir algo, el primer día que entregué a Sofía al transporte, listo. Cuando llega ella, entonces acá se la entregan ¿a quién? A un receptor, que en este caso, ¿el receptor quién es? El colegio. Ella está acá todo el tiempo, pero yo sigo pendiente de ella. ¿Y pendiente en qué caso? Yo, por ejemplo, estoy en clase con ustedes, siempre, 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 y tengo todos los teléfonos del colegio grabados, por si me llaman de rectoría, de donde sea, ¿cierto? Por algún accidente o alguna cosa. Entonces ahí sí suspendo y les digo, muchachos, qué pena, pum, y respondo. Y yo les digo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, tuve un accidente o cualquier cosa. Por ejemplo, antier se me accidentó. Entonces, pasó por un mataculín, por lo llaman mataculín, y entonces tuvo pues ahí como una cosa en el codo. Entonces me tocó por la tarde llevarla pues a la clínica, pero solamente unos vendajes y todo. Entonces ¿cuál es la vuelta con eso? La vuelta con eso es de que yo estoy pendiente de ella, por más que yo ya se lo haya entregado al receptor, yo ya se lo haya entregado al transportista. Si sucede algo en ese carro, mientras que están llevando a Sofía al colegio, me llaman a mí y yo salgo corriendo para donde esté el carro. O si sucede algo acá, entonces inmediatamente yo salgo corriendo para acá, ¿cierto? Yo como papá. O si por las cosas de la vida, de acá, de acá, el receptor, mi hija apareció en otro colegio, ¿cierto? Entonces de acá apareció en otra casa, se la llevaron para otra casa, yo tengo que ir a buscarla y tengo que decirle a esta persona, venga, ¿usted por qué me mandó a Sofía para allá? Y demando al colegio porque me mandó a Sofía para acá, ¿sí o no? O lo mismo con el transportista, que en vez de traérmelo donde este receptor, apareció por acá en un colegio en Montería.
Entonces yo llego y demando a ese transportista y le digo, ¿usted por qué me llevó para allá? ¿Cierto? ¿Sí me entienden? Entonces eso es lo que sucede. ¿A qué voy con todo eso? A que con lo que les estoy diciendo, lo mismo sucede con los residuos especiales, con los residuos peligrosos. Yo se los entrego al transportista, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que yo me desligué, que yo me desligué de la responsabilidad sobre este transporte. Yo sigo siendo responsable por lo que haga el transportista. Y tengo que estar pendiente de la llamada del transportista si a este señor le pasa algo y salir corriendo para donde él. Cuando el transportista se lo entrega acá, entonces el transportista sale de esa responsabilidad, pero yo quedo acá pendiente de qué es lo que está pasando acá. Cuando me desentero yo de todo eso, cuando esta persona que está acá me certifica de que los residuos peligrosos ya no son peligrosos o que tuvieron la disposición final adecuada. Todo eso se llama responsabilidad extendida. ¿Listo? Entonces, en los residuos peligrosos no le entrego al transportista o a la empresa de servicios públicos y pico y chao, me fui. No, nada. Acá la cosa es diferente. Acá yo soy pendiente de los residuos sólidos. Soy responsable de esos residuos sólidos hasta que esta empresa me entregue el residuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estos residuos aparecen por acá, ¿cierto? Aparecen por acá y ellos me dan un certificado de que si los entregaron bien, yo los demando. Si este transportista yo tengo es ¿cómo se llama esto? Yo tengo un contrato con esta empresa que está por acá, entonces inmediatamente yo tengo que demando a esta empresa por lo que está acá. ¿Listo? Para que sepan entonces que tendríamos esos diferentes apartes en cuanto a esto. Deme un minutico, por favor. Listo. Entonces, ¿alguna duda o pregunta con esto? Yo creo que ahí nos queda completamente claro toda esta parte acerca de ello. ¿Por qué pongo Montería? Porque una vez unos residuos de acá de Medellín aparecieron por allá en Montería y no tenían nada que estar haciendo por allá. Y lo mismo con otros residuos sólidos que mandaron los residuos de que realmente sí se hizo bien la disposición final y aparecieron por allá completamente abandonados. Entonces eso generó una serie de problemáticas y una serie de demandas contractuales, porque es la falsificación ante un documento público. ¿Y por qué falsificación a un documento público? Porque esos documentos yo se los tengo que entregar posteriormente a la autoridad ambiental o a la autoridad sanitaria. Entonces, arranquemos desde acá. Arranquemos desde acá con la generación. ¿Quiénes generan esos residuos? ¿Quiénes son generadores de esos residuos? Pues primordialmente los generadores de esos residuos son el sector industrial, ¿cierto? Son el sector industrial. A ver, el sector industrial es como el más voluminoso, o sea, el que genera una mayor cantidad de volumen de esos residuos. Y es como al que siempre decimos, vea, es que ustedes son los que más generan, que yo no sé qué, y a los que le echamos la culpa. Entonces, ¿qué? Entonces ahí vos
ahí siempre le echan la culpa como a esa parte de las industrias. Recuerden lo que hablábamos en estos días, o sea, por ejemplo, con la contaminación atmosférica, si son las industrias o son el parque automotor, pero entonces yo empiezo a decir, es que yo solamente tengo mi carrito, ¿cierto? Sí, pero es que no es solamente tu carrito, es el carro tuyo, el de tu vecino, el de tu primo, el de todos, tan. Todos esos generan un sinnúmero de carros que posteriormente generan una problemática muy, pero muy grande. Entonces, no es solamente un carrito, es todo ese conjunto de carros. ¿A qué voy con eso? A que, por ejemplo, el caso de Medellín, Medellín está tratando de ser una ciudad de servicios y no una ciudad industrial. Entonces, por eso ha ido como desplazando las grandes industrias que se tenían acá. Miremos, por ejemplo, en los 80s, yo me acuerdo de eso, ahí donde, por acá abajo de la 30, donde quedaban Colombia, Punto Clave, eh, eh, todo eso ahí hasta Monterrey. Eso, ahí quedaba Argos, Simesa y todavía queda Olaza, ¿cierto? Entonces, ahí donde está Bancolombia, eso ahí traían todo por parte de Argos y ahí hacían el cemento. Imaginen pues, ahí hacían el cemento. Simesa, que era una siderúrgica, ¿cierto? Era una siderúrgica, o sea que ahí trabajaban pues toda la parte para crear acero, etcétera, etcétera. Entonces todo eso era una zona industrial muy, pero muy grande. Pero es que realmente ya se empezó a poblar la ciudad y dijo, no, venga, empecemos a retomar esos espacios. Como les digo, solamente queda Blaza y eso creo que ya pronto se tiene que ir de ahí. Entonces todas esas industrias generan gran cantidad de residuos peligrosos. Las diferentes industrias que se tienen. ¿Qué clases de residuos peligrosos? Pues eso va a depender de la industria. O sea, cada industria es completamente diferente. Es completamente diferente. ¿Y por qué es completamente diferente? Porque no va a ser, no va a generar los mismos residuos peligrosos una empresa de pinturas que una empresa que trabaje con zinc y con cromo. Se me fue el nombre en este momento. Con cromado. Entonces va a ser completamente diferente. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, la que trabaja con cromado a las de pinturas. Los residuos van a ser diferentes. Entonces, por eso se ataca mucho el sector industrial en este caso, pero no es de atacarlo. Y nosotros, como ingenieros ambientales, no podemos decir, usted es el que contamina. No. Eso lo dejamos a los ambientalistas. Nosotros, como ingenieros ambientales, antes vemos esa industria como una oportunidad y le tocamos la puerta. Mijo, venga a ver que usted está contaminando, venga a ver usted qué es lo que hace y venga, cuadremos esta vuelta para que usted siga trabajando y se evite gran cantidad de problemas que está generando en este momento. Entonces, es ese cambio a las personas, de que las personas dejen de contaminar, y que podamos aprovechar esos materiales que ellos tienen y que de esa forma se pueda trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces por eso tenemos que tener esa parte de la industria. El sector industrial, entonces, desde hace muchos años, y sobre todo acá en el Valle de Aburrá, ha venido trabajando en la parte de producción más limpia, o sea, mejorar los diferentes procesos. A mí me tocó trabajar en esa parte de producción más limpia, disminuyendo la parte de residuos peligrosos en el municipio de Itagüí. Entonces tenía empresas del sector textil y empresas del sector de alimentos. Entonces, con eso, pues, tuve gran cantidad de oportunidades, pues, de empezar a trabajar como estas partes y poder estar, pues, con ellos desde diferentes sistemas, apoyándolos a ellos. Ya después, sí, a ver, yo en Respel, que sí, esa parte allí, cuando estuve trabajando con estaciones de servicio, manejándoles también toda esta parte de licencias en el sector minero, que ya voy para él también. También trabajé mucho la parte de residuos peligrosos. Y pues entonces
pues sí, pero sí en la industria me enfoqué más que todo en esa zona de allá de Itagüí. Entonces, tratemos de buscar, no de buscarle lo malo a la industria, sino tratemos de verlo como una fuente de oportunidades para nosotros, que es una fuente de oportunidades para nosotros como ingenieros ambientales, poder mejorar los procesos que ellos tienen. Tenemos otro sector, el agroindustrial. Este es otro del cual ya habíamos hablado, sobre todo el agro, pesticidas. No sé quiénes alcanzaron a ver una nube sobre Bhopal, pero aunque una nube sobre Bhopal, los que la vieron, no tiene que ver exactamente sobre residuos peligrosos, tiene que ver sobre sustancias peligrosas. Y, y, y esos pesticidas se crean es por culpa del hombre. O sea, pues las pestes no llamemos eso pestes. Eh, eh, las plagas que tenemos nosotros sobre nuestros cultivos son creadas por nosotros. Y pues algunos me dijeron una vez, pero vos cómo vas a decir eso? Y yo, claro, pasamos de policultivos a monocultivos. O sea, anteriormente las personas cultivaban varias cositas, ahora ya se dedican solamente, en la Unión solamente cultivan papa. Entonces, claro, si yo solamente cultivo papa y yo soy un gusano que, pues, o sea, pues esos gusanos que comen papa, entonces yo para dónde me voy, pues para la Unión, ¿sí o no? Allá llego. O, por ejemplo, en Urabá, cultivos de plátano. Entonces, todos son monocultivos. Y sabes que en estos días, a los que les gusta esta parte, hay un programa en Teleantioquia que no sé cómo se llama, pues es de unos amigos míos y mostraron este martes, presentaron un programa ellos acerca del impacto y del cambio que ha tenido Urabá sobre los últimos 50, 60 años y cómo ese impacto de esos cultivos ha generado unos cambios significativos en la parte natural de Urabá. Venga, busquémoslo. Venga, yo busco aquí en un momentico, qué pena. A ver, yo busco por acá. A ver si aparece aquí el mío. Oli. A ver si aparece el programa de él. ¿Cómo se llama ese programa? Tan, tan, tan. No lo veo por acá. Pero, a ver, por acá por Teleantioquia. Tan, 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 Teleantioquia. Bueno, no me aparece por acá. Bueno, es un programa súper bacano que se lo recomiendo y que muestra ese impacto de los diferentes impactos que esto conlleva. Entonces, claro, la cigatoca negra, que es la que genera esos problemas sobre los diferentes cultivos, ¿eso cuándo fue? ¿Eso fue el martes o qué? Ah, el miércoles donde estuve, no, bueno, venga, vamos a verlo por acá. Eso también lo presentan los sábados a veces. ¿Cómo se llama el programa, profe? Aquí lo estoy buscando. Si no, ya lo pregunto por acá por internet. Espérate o los domingos, yo ese programa también lo he visto fines de semana. Entonces, ¿qué? Entonces tenemos, ¿no? Mm, entonces, ¿qué? Claro, la cigatoca negra. Entonces, pues se necesitan gran cantidad de pesticidas para poder evitar eso. Entonces, para poder evitar esa cigatoca, entonces inmediatamente se nos generan gran cantidad de pesticidas. Esperen, a ver, yo veo acá, si lo puedo traer por acá.
Yo, ¿qué más, parcero? ¿Bien o no? Vale, es que estoy en clase y estaba hablando acerca del programa tuyo de esta semana que hubo de Urabá. ¿Cómo es que se llama el programa? Es que se me olvidó el nombre en este momentico y yo para poder decir acá a los estudiantes. Dale, parcero, mil gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, esperemos que este man responde. Entonces, en ese programa nos presentaban eso. Pues ya le voy a decir cómo se llama, si este man me responde. Sobre todas esos impactos que se tienen. Y como les digo, o sea, si nosotros acá solamente cultivamos algo, vamos a crear las plagas. Entonces, como se crean las plagas, entonces, ¿qué es lo que sucedió allá con esta gente de una nube sobre Bhopal? Entonces, ¿necesitaban qué? Necesitaban tener los plaguicidas. Y con los plaguicidas sucedió lo que sucedió, que fue pues una tragedia monumental. Bueno, ¿qué tenemos más en cuanto a eso? Entonces, sí, la parte primordial de nosotros acá en cuanto a la parte agro son los pesticidas. Servicios. Servicios que muchos van a trabajar acá. Entonces, tenemos las clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, que anteriormente tampoco eran una problemática. Pero ahora sí. Ahora sí son una problemática muy grande. Yo recuerdo, contaba ahorita a las 6 de la mañana, porque pues las historias de acá son diferentes a las de las 6 de la mañana. Pero recuerdo lo que contaba ahorita a las 6 de la mañana, de que, por ejemplo, que cuando uno iba aquí a odontología hace muchos años, en el mismo centro odontológico le tomaban a uno la radiografía. Entonces esos llegaban, venga, que yo le miro la muela, tum, radiografía, pum, y se fue. Ahora no. Ahora, mijo, usted llega y tiene que ir a un centro especializado para que le tomen la radiografía. ¿Y eso es debido a qué? A las complicaciones que tiene eso, ¿cierto? Miremos, no sé quiénes han pedido médicos en casa, pero creo que alguien de acá iba a trabajar va a trabajar con médicos en casa. Anteriormente, y miremos, por ejemplo, en las novelas, pues en novelas mexicanas, yo veo muchas novelas, o veía, ya casi no, que ya están muy maluquitas. Pero cuando veía muchas novelas, por ejemplo, llegaba el médico de la casa y lo revisaba y todo, y miren que no se ponía guantes ni nada. Ahora no, ahora es un protocolo, no por pandemia, sino desde antes de la pandemia, de cuando llegaban los médicos en casa. Y yo siempre les ponía cuidado, a ver dónde me dejaban el algodoncito, toda la cosa, como para regañarlos. Y yo, ay, mijo, se tiene que llevar todo, porque eso hace parte del trabajo de ustedes. Y ya después darles la disposición de vida en cada uno de ellos. Y también, anteriormente, entonces también, los médicos también tenían sus propios consultorios y uno encontraba consultorios médicos por todos lados. Ahora no, ahora están ¿en qué? En torres médicas. ¿A qué se debe ese cambio? Que si yo estoy solo y yo soy un médico, yo tengo que pagar solo por el servicio, o sea, yo solito, solo, tengo que pagar solito, solo por el servicio de recolección de esos residuos peligrosos. Pero si ya somos 3 o 4 médicos, entonces esos 3 o 4 médicos van a seguir siendo un microgenerador, que ahorita les explico qué es un microgenerador, y van a pagar la misma tarifa, pero dividido 4, que dividido 1. Entonces hay uno que dice, no, pues, entonces venga, yo me hago aquí un pediatra, aquí un dermatólogo, aquí otro y otro, ¿cierto? Entonces ahí están los 4 y se dividen la cuenta. Y si ya están en una torre médica, entonces ya pagan una administración para que les recoja los residuos peligrosos. Entonces, si ven la magnitud que eso tiene. O sea, es pero muy difícil, pues, o sea, ya no los encuentra uno solo, sino que están en torres médicas. Obviamente, sí, es mi consultorio, pero mi consultorio está dentro de una torre médica, ¿cierto? Entonces, sí, pues, obviamente se encuentran, pues, en otros puntos. Que es que no, la niña de Zaragoza no está hoy. Es que en el pueblo no es así, obvio, sí, en el pueblo no es así. ¿Por qué? Porque es que en el pueblo las cosas son diferentes. O sea, los contextos son diferentes, pero sí tiene que estar la Secretaría de Salud haciendo vigilancia de para dónde se están llevando ellos esos residuos peligrosos. Entonces, esa es como una de las cosas. Otra que contaba ahorita, las tiendas veterinarias o las tiendas de mascotas. Obviamente saquemos de ahí a la minorista,
pero miremos que las tiendas de mascotas, anteriormente uno entraba a un centro comercial y en los centros comerciales, en las tiendas de mascotas, vendían mascotas, ¿cierto? Vendían mascotas. Ahora somos más rigurosos con eso, entonces ya no se venden mascotas. ¿Por qué? Porque es que esas mascotas generan unos residuos que son considerados unos residuos de animales y que tienen que tener una gestión completamente diferente. Entonces, ¿qué dice el dueño de la clínica? Dice, no, pues yo para dejar acá 3 perros, 4 gatos y todas las heces y todas las orinas las tengo que disponer de forma diferente, tengo que pagar un sobrecosto de la administración y un sobrecosto de disposición final, mejor no vendamos perritos y gaticos, sino que los dejamos en nuestros criaderos, el que venga a pedirlo acá, le decimos, este es nuestro criadero, mire las fotos, nosotros se los llevamos a la casa y acá simplemente entonces vendemos todo lo que tenga que ver con cuidos, con jugueticos, con cosas así. ¿Cierto? Porque son también dentro de eso. Otro sector también dentro de los sectores de servicios, metamos también ahí las peluquerías. ¿Cuántas peluquerías hay? Miremos que es muy difícil uno ver a un solo peluquero. Y o sea, ya son grupos. Miren que, por ejemplo, en un centro comercial, usted entra a un centro comercial y en un centro comercial sí hay peluquerías y barberías, sí, pero no es uno solo. O sea, eso es un boleo de gente ni el berraco. ¿Por qué? Por lo mismo, porque necesitan un mayor volumen, porque uno solo generando esos residuos también es complicado. ¿Qué es que en la esquina de la casa? Sí, pero por eso, en la esquina de la casa vamos a preguntarle a esa persona cómo hace la gestión de los residuos. La mayoría te van a decir, el del pueblo, pues los que están fuera del Valle de Aburrá, todo, no, yo meto eso todo en una bolsa y pico y chao y se va, ¿me entiendes? Entonces, esa es la cosa que sucede en cuanto a este sector de servicios. Bueno, tenemos otro sector, minero energético. Este también es altamente golpeado. Y altamente vigilado, y con razón, pues es que pues estamos hablando de que la minería genera unas cargas muy, pero muy altas de sustancias peligrosas, o sea, demasiado peligrosas, eh, eh, unos niveles muy, pero muy altos. Solamente con tienen, o sea, con el mercurio. La cosa es lo que siempre he dicho es que nosotros siempre atacamos al grande y pasamos de agache con el pequeño. Entonces al pequeño le decimos, no, es que usted es muy pequeñito. Entonces no, pero no, al pequeño también, igual que el grande. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es que si sumamos 15 o 20 pequeños, esos 15 o 20 pequeños que no se les está diciendo vigilancia y control, que no se les está pidiendo los mismos tratamientos que al grande, a lo último esos 15 o 20 me van a generar lo mismo o más que lo que me estaba generando el grande. Profe, Hola. profe, una pregunta. Lo que usted pues decía de que, por ejemplo, ya en los centros comerciales, las barberías, peluquerías ya están pues organizadas. Me imagino pues que ahí sí les hacen como una separación pues de los residuos y ya los clasifican en residuos peligrosos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las peluquerías de los barrios y eso, eh, pues ya todo eso junto se deposita pues en el carro de la basura. Pero entonces la pregunta es, o sea, que el cabello es considerado un residuo peligroso. Sí, Mm, y eso sí. entonces, profe, Mira, cómo lo controlan en los barrios? solamente porque te voy a decir, te voy a hacer dos preguntitas, ¿cierto? ¿Qué es la caspa? Así la caspa es un hongo. Es un hongo, ¿cierto? Y es un hongo que puede ser perjudicial de persona en persona. Entonces, claro, si vos tenés caspa y vas a ese centro y quedan esos pelos por ahí volando o tuviste contacto con ellos, te puede dar caspa. O peor Ah, todavía, o peor todavía, ¿de dónde se agarran los piojos? Están agarrados del pelo, ¿cierto? Ellos sí. llegan y chupan sangre y se agarran del pelo. O sea, el pelo es como si fuera un tronco para ellos, ¿cierto? Miremos, en estos días me mandaron una foto, pues no me acuerdo quién me la envió. Profe, pero mira que entonces, pues en los barrios, las peluquerías de los barrios, entonces no hay control en eso.
que pues yo veo por acá, por el barrio donde yo vivo, lo recogen en una bolsa, listo, y para el carro de la basura. Ah, eso, no, es que eso es así. Mira, por ejemplo, acá un piojo pegado, pues, o sea, esto es muchas veces, pues ahí, ¿sí o qué? Y míralo acá pegado. Entonces se pega de acá, chupa, y después de que chupa, eh, eh, queda en el pelo y puede saltar de persona a persona. Y cuando salta de persona a persona, no sabe uno qué infecciones tenía la otra persona. ¿Sí me entendés? Entonces, por eso. Claro, o sea, esa vigilancia y control la hace las secretarías de salud. Las secretarías de salud son los encargados de hacer esas vigilancias. Porque como vamos a ver más adelante, las secretarías de salud, no solamente uno piensa, Secretaría de Salud, tiene que ser un médico, no, no necesariamente. En las secretarías de salud hay mucho ingeniero ambiental y sanitario. Una de las capacitaciones que yo he dado en residuos peligrosos, se la di a toda la Secretaría de Salud de Medellín, a toda, enterita. ¿En qué? En manejo de residuos peligrosos. Y era por eso, porque claro, habían zootecnistas, habían veterinarios, habían sanitarios, habían ambientales, también habían médicos. Entonces era como para que todos hablaran el mismo idioma. Y es por eso porque ellos tienen que hacer esas visitas. O sea, en esas visitas se debe de certificar cómo es la disposición de esas peluquerías. La cosa es, ¿cuántas peluquerías hay en Medellín? ¿Y a cuántas les hacen vigilancia y control? Pero el que no me hagan vigilancia y control porque estoy en un barrio, no me quiere decir que en algún momento me vayan a llegar. ¿Sí o qué? Por ejemplo, la que te estoy diciendo, Claro, profe. la de los centros comerciales. Sí, claro, los centros comerciales están a la visibilidad de todas las personas. Y un centro comercial no se va a hacer cerrar por una mala disposición de los residuos sólidos de una peluquería. ¿Qué le dice? Viejo, o maneja bien eso o pico y chao. Se va porque yo no voy a perjudicar todo el centro comercial por eso. Es lo mismo si, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, un sitio de comidas. Pues la zona de comidas de un centro comercial. Y van y hacen inspección y vigilancia y hay un solo restaurante con un problema de plagas. ¿Qué le dice el del centro comercial? O cuadra eso o se va. ¿Por qué? Porque me va a afectar al resto de personas. No, lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. Entonces, esas vigilancias y control, aunque nosotros no las veamos, sí se hacen y se tienen que empezar y se van y ellos la van reportando para poder tener esas vigilancias y controles. Bueno, en el sector minero, entonces, el sector minero, como les decía, entonces, pues, al que más se le pone ojo siempre que nos hablan de minería es el oro, pero pues hay varias clases de minería. ¿Verdad? No solamente sacamos oro, sino que siempre que nos dicen, nosotros dicen minas y de una, ¡pum!, oro. Pero no, hay de todo. Y con el oro, entonces si ya empezamos a clasificarlas y nos vamos con el oro, entonces con el oro empieza el mercurio. Y ahí sí empieza este problema tan bravo que tenemos. Justo ayer estaba hablando con alguien que me estaba buscando acerca de eso, hablando acerca de unos proyectos que tiene la ONU acerca de la minería a pequeña escala y cómo todavía siguen utilizando el mercurio. Entonces, yo le contaba, yo le decía, no, es que pues me preguntaba, me decía, ¿por qué todavía seguimos utilizando mercurio si el mercurio ya está prohibido? Y yo, no, pues también está prohibido robar, ¿sí o no? Pero, pero si la gente sigue robando, entonces es por eso, es porque, pues le dije, porque se crea un mercado ilegal debido a que a los que le tienen la vigilancia es al gran minero. Entonces el gran minero dice, no, yo no me voy a hacer cerrar, yo me meto, yo consigo, tengo plata, entonces busco otras formas de poder beneficiar el oro que no tenga que ver con mercurio, listo, ese está curado, pero el minero a pequeña escala no ha dejado el mercurio. Y no ha dejado el mercurio por una sencilla razón, muchachos, y esto es una experiencia, pues no es una experiencia, es algo que, una propuesta que les tengo para su vida profesional. No lleguen a prohibir sin una solución. O sea, es muy berraco uno como ingeniero ambiental ir a prohibir y decir, cierra eso, ¿por qué? Porque es que está contaminando, chao, tan, y les he hecho, no. El tal es uno sentarse y decir, oíste, a vos hay que cerrarte. ¿Por qué? Porque aquí no puedes hacer lo que estás haciendo.
pero ¿por qué no buscas esta alternativa? A ver, te tengo esta alternativa, trabaja con esto. Si trabajas de esta forma, y ya, y listo. Me pasó una vez también con una gente que beneficiaba oro en, ¿cómo se llama? En Maceo, entre Maceo y Puerto Berrío. No me acuerdo, el Vapor, creo que se llama esa zona allá. Y eso queda sobre la cuenca del río Alicante. O sea, el río Alicante es uno de los, no sé si lo conocen, es uno de los ríos, pues para mí de los más bonitos si no es el más bonito, de acá de Antioquia, ¿cierto? Entonces así, lleno de cuevas, vamos a ver si hay imágenes. Entonces yo les pongo por acá. Vamos a verla. Si hay noticia de Teleantioquia, entonces más cortiquitica. Entonces, estas son las cuevas del río Alicante. No se puede meter uno solo. O sea, se tiene que meter uno con más personas, pues porque hay unos, y con gente que conozca, porque hay unos huecos ahí, unos precipicios que si se cae uno, pico y chao. Una de las cosas más sorprendentes que podemos ver aquí en Antioquia, en nuestro territorio, es la formación de estalactitas. ¿Sí? Y son estas formaciones que tardan miles y miles y miles de años en hacerse. ¿Sí? Van formándose a través del caer del agua, va arrastrando unas sales minerales, muchas de ellas de calcio, ¿sí? Y van formando estas piedras, ¿sí? De manera que gota a gota va arrastrando un granito y se va poniendo ahí. Uno a uno se lo va acomodando para que vayan formando esta sesión. Grano a grano milímetro, ¿sí o no? Una nota. Antioquia Asombrosa. Lunes, 8 de la noche, por Teleantioquia. Pero vamos al río. Grande. Yo quiero que veamos como el río. El río entonces, o sea, es lleno así de cuevas y gran cantidad de estalagmitas, estalactitas. Es muy bacano. A mí me pareció, pues, como les digo, pues es de las cosas más bonitas que hay, pues, entre Maceo, Yolombo y Puerto Berrío. Y el río es así completamente cristalino, es cristalino, y la parte de abajo, pues, es así como si fuera, no tan hondo como el río, como el cañón de este río, ¿cómo es que se llama? El río que queda por allá de Río Claro. No tan hondo, no tan profundo, pero sí, pues, sí tiene, esta es una cabaña que tiene por Antioquia allá, y allá se puede quedar uno. Entonces miren que es así, toda la formación rocosa, y allá se queda uno, pues, y este río es demasiado cuidado por Corantioquia, entonces es una zona de reserva. Y en la parte alta, entonces se tienen unas minas, pues se tiene una zona de beneficio aurífero. Entonces, eso pues lo prohibieron. Entonces, ¿por qué? Porque estaban cianurando, estaban echando cianuro, estaban echando, ¿cómo se llama esto? Estaban echando mercurio. Entonces, ¿qué había que cerrar? Entonces, cambiemos, o sea, dejen de utilizar sustancias que posteriormente se conviertan en peligrosas, ¿cierto? Y simple y llanamente utilicemos, por ejemplo, sistemas por sistemas de gravedad y cosas así, ¿cierto? Para que puedan trabajar en cuanto a eso. Entonces, este es el que se tiene. Esperen acá, denme un minutico, por favor. Listo, entonces eso... Entonces, eso sería entonces en cuanto a la parte minera. Entonces, como les digo, no lleguemos a prohibir, lleguemos siempre con la solución. O sea, hay que prohibir esto, pero puedes hacer esto. Y nosotros somos ingenieros y por eso como somos ingenieros, ingeniamos. Entonces buscamos la forma de poder trabajar con cada una de esas cosas. Bueno, tenemos también un consumo de productos peligrosos que se convierten en RESPEN. Hay gran cantidad de sustancias con las cuales nosotros trabajamos y posteriormente se convierten en RESPE. Nosotros decimos que no, pero sí. Por ejemplo,
nuestros aparatos eléctricos y electrónicos. Todos esos aparatos eléctricos y electrónicos posteriormente se convierten ¿en qué? En RESPEC, ¿cierto? Se convierten en RESPEC. ¿Y por qué? Porque los aparatos eléctricos y electrónicos tienen gran cantidad, gran cantidad de elementos, de metales pesados para ello, ¿cierto? De metales pesados dentro de ellos, cables, cablecitos, de todo, que nos van a generar ya posteriormente gran cantidad de problemáticas. Entonces, cuando nosotros compramos un televisor, acabamos de comprar ¿qué? Un aparato eléctrico y electrónico. Se nos dañó el aparato eléctrico y electrónico y se nos convirtió en un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE, ¿cierto? De ahí entonces que tenemos entonces varias cosas. Por ejemplo, miremos dónde estamos sentados en este momento y digamos, si generamos residuos peligrosos o no, pues puede que, no sé, fíjense en dónde están, ¿cierto? Fíjense en dónde están. Vamos a ver aquí quién anda por acá. Ay, vean, Carolina. Acabo de entrar. Bueno, vamos a ver por acá alguien que no haya escuchado. María Alejandra Puerres. María Alejandra, ¿dónde estás? Hola, Hola. ¿qué más, prof? Bien, bien. ¿Dónde estás en este momento? En Ipiales, Ah, sí, no, yo sé, pero en este momento, ¿dónde estás recibiendo la clase? Pues, ¿dónde estás sentada? ¿En dónde, qué tienes alrededor? ¿Estás en tu casa? ¿En dónde? ¿En una oficina? ¿En dónde? en mi casa. Ah, bueno. ¿Y dónde estás recibiendo la clase? Tú dirías, ¿estoy generando residuos peligrosos o no? ¿O esto que tengo posteriormente se va a convertir en un residuo peligroso? Profe, pues tal vez sí, es que, ¿sabe una cosa? Dime. Yo creo, o sea, aquí a mi lado tengo un par de pilas que estaba que las botaba, porque Ah, es que se me dañó, pues no se me dañó, ya estaban malitas, ya el control de mi TV ya no funcionaba, entonces las tengo aquí, es lo único que tengo, bueno. Entonces, ¿y por dónde te estás comunicando en este momento conmigo? Con nosotros. por el celu, ¿Y, porque cu- mi computadora, ¿cómo? y cuando se te daña el celular, ¿en qué se va a convertir eso? En un residuo peligroso. Exactamente. Eso es lo que quiero que miremos. Miremos todo nuestro alrededor. Recuerden que somos, vuelvo y lo digo, como somos ingenieros, estamos observando, no estamos mirando. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, yo acá estoy al frente del computador, tengo el computador, tengo el celular. Este computador, esta pantalla, si se llega a dañar, se convierte en un residuo de aparato eléctrico electrónico. Lo mismo que el mouse, lo mismo que el teclado, lo mismo que el celular que tengo acá al lado. Pero también veo un bombillo acá y ese bombillo como es ahorrador de energía, puede tener neón y puede tener algunos componentes de mercurio, entonces tengo que darle una figura completamente diferente. Entonces, si ven, o sea, miremos nuestro alrededor y vamos a ver de que sí tenemos esas diferentes sustancias. Bueno, me acaba de escribir Giovanni. Giovanni ya me dice cómo se llama el programa. Dice que si ya viste el de Caluca es una chimba, weón, ese está con Oscar Mejía, es brutal, weón, es energía sostenible. Sí, no, el de Caluca yo ya lo vi, claro, yo de una te escribí, ahí fue cuando lo empecé a ver. Ya también se lo voy a compartir a los estudiantes. Dale, parce, mil y mil gracias. Ahorita de todas maneras te escribo, porque el que vi también se los voy a enviar, el de Urabá. Dale, parcero, un abrazo, ahorita hablamos. Este es entonces otros caminos, lo acabo de encontrar acá en Teleantioquia, en la página de Teleantioquia, ya me escribió el fotógrafo. Y aquí hay varios, vamos a ver, no sé si ya, bueno, este es Yaromal, Becansí, ciudades sostenibles, y hay otros, vean, energías limpias, no sé cuál será el de Urabá que les estaba diciendo ahorita. No, ya sé cuál es el de un señor por allá que vive en el monte, pero energías limpias, les dejo estos acá como para que los vean. Hay el de Caluca, pues los que me escuchan ahí, este man pues es Caluca, pues un amigo de nosotros, esto es solamente sobre residuos sólidos, ¿cierto? Es solamente sobre residuos sólidos, es muy bacano para que lo vean.
es de cómo... Yo, cuando tenía 10 años, de cómo generar energía a partir de residuos sólidos, ¿cierto? Entonces sale Caluca, sale Joe, Oscar Mejía, que fue subdirector de Corantioquia, el Oscar Mejía, Joe, por aquí aparece Joe, que es pues un ex estudiante mío y que tiene en Moravia generación de energía a partir de los residuos de allá de Moravia, varias cositas ahí. Pues, es muy interesante para que lo veamos en la segunda parte de la asignatura, pero les recomiendo este programa también, este programa que se llama entonces Otros Caminos. Aquí les dejo el enlace para que lo tengan y de todas maneras lo voy a poner aquí en el WhatsApp para que también lo tengamos acá. Bueno, listo. Bueno, sigamos entonces por acá. Entonces miren que podemos generar energía de diferentes partes. Generar residuos peligrosos a nuestro alrededor. Entonces estemos mirando qué se nos va a convertir a nosotros en residuos peligrosos sin saber. El sector educativo de investigación y laboratorios, obvio, pues sobre todo nuestra ingeniería. Nuestra ingeniería es una ingeniería de laboratorios. Entonces ahí generamos gran cantidad de estos residuos. Y el sector institucional, las diferentes instituciones. Bueno, vamos a mirar esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá, entonces, es acerca no de producción de residuos generados, esto lo tomé pues de una página del ministerio, sino, vamos a ver por qué voy a decir que no generados. Tenemos un municipio que se llama Yondó. Yondó queda en el Magdalena Medio Antioqueño, por acá lo tengo. Ese no lo bajé. No sé por qué estuve buscando ahorita Concordia. Ah, sí, ya me acuerdo por qué estaba buscando Concordia. Sí, pero fue por otra historia, por lo que les estaba diciendo ahorita, las peluquerías y todo eso, porque estaba hablando de café y entonces como un residuo no peligroso se convierte en un residuo peligroso. Pero miremos este de Yondó, ¿cierto? Entonces, este es Yondó. No, este no es Yondó, este es Yondó. Este es el municipio de Yondó, Antioquia. Uno pensaría que todo esto que hay acá son casitas, ¿cierto? Este es el río Magdalena, acá queda Barranca Bermeja. ¿Qué son casitas? O todo esto por acá que ve uno, que uno pensaría que son casitas, ¿cierto? Esto no son casitas. Esto que hay acá. Este es el casco urbano. Todo esto que son acá, que vemos acá, son pozos petroleros. Cada una de estas cositas que ustedes ven acá son pozos petroleros. Y estos centros de proceso. Y acá se pasa la tubería derechito para acá. ¿Cierto? ¿Para dónde? Para la refinería. Entonces miren que aquí está estación 5 y todo esto estación 4 y cada uno de estos puntos es una zona de explotación petrolera. Hasta ahí muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, no, es que venga. Yondó empezó a generar mayor cantidad de residuos peligrosos en el 2011 porque en el 2011 encontraron petróleo. No. En Yondó encontraron petróleo a partir de 1941. O sea, los primeros que llegaron allá, los holandeses, que fueron los que llegaron por acá, llegaron y dijeron, oíste, pues, y yo también me haría la pregunta, ¿sí o no? Si yo estoy por acá y yo veo que acá hay petróleo, ¿cierto? Estoy por acá, en esta zona de acá. Miren que esos punticos de acá son iguales a estos punticos de acá de Barranca. Acá en Barranca, este es el aeropuerto de Barranca Bermeja. Todo esto es, ¿cómo es que se llama esta zona de Barranca Bermeja? Se me fue en este momento. Bueno, que es acá pues como para salir aquí, el 22, sí, el 22. Y todos tienen nombre así como raros. Por ejemplo, toda esta zona de acá se llama la X10, 11 y 12, que son las zonas de explotación. Entonces, estos manes se pararon acá y dijeron, no, pues si aquí hay petróleo, acá al frente también tiene que haber. Y se vinieron para acá, para el frente, y claro, encontraron petróleo. Entonces, eso es desde 1941. ¿Qué es lo que sucede entonces? Entonces, vienen explotando desde 1941. Entonces, ¿por qué dicen que en el 2009 solamente se generaron 27 toneladas, en el 2010 25 y en el 2011, ¡pum!, 16.766 toneladas se generaron?
¿Qué piensa Diana Carolina Giraldo? ¿Qué pensás vos de eso? O sea, ¿por qué esto? ¿Qué habrá pasado? Y mira que yo taché generada. ¿Por qué? Uy, profe, me paré por agua y vea, y me perdí una parte de lo que estaba mostrando, profe. Ah, bueno, dale, Profe, dale. ¿cuál era la pregunta? ¿De por qué ha No, aumentado la generación de petróleo? Ve, de, la de residuos, extracción. de residuos peligrosos de un momento a otro acá en Yondó. Profe, porque aumenta la extracción de petróleo Pero con siempre ha sido la misma. siempre ha sido la misma. Mm. Porque no hay un buen manejo de todos esos sitios donde extraen el petróleo, porque siguen contaminando, o sea, listo, están contaminando, están extrayendo como la misma cantidad, pero no hay como un control respecto a los derrames o alguna entidad pues que esté como supervisando como todo esto, profe. Sí, eso tiene que ver con esa parte de supervisión, porque realmente lo que está pasando, y tienes algo de razón ahí, es que como no había una supervisión, no se estaban reportando. Entonces, no es que no se estuvieran generando. Desde 1941 venimos generando residuos peligrosos en Yondó y en todos los municipios, sino que solamente los empezaron a reportar en el 2011. Y si Eso, apenas, profe. y si apenas reportaron eso, eso quiere decir que hay más residuos por ahí escondidos. Yo una vez estuve trabajando en una zona, nos contrataron para trabajar en una zona que, eso se llama, esperen, ni verá, vamos a ver si lo encontramos por acá. Eso se llama el crucero Sahagún, valo acá. Crucero Sahagún. Entonces, este es el crucero, ¿cierto? Esto es un corregimiento de Sahagún. Aquí pega uno para San Marcos. Y espero ir a por acá, estación de servicio, aquí en el Jobo. O sea, a nosotros nos contrató esta finca que hay acá. Esta finca que hay acá. Y lo que pasaba era de que todo esto que vemos acá, en toda esta zona de explotación, todo esto son diferentes zonas de explotación, pero no de petróleo, sino de gas. Entonces sacaban gran cantidad de gas. Y encontramos cómo esta gente allá abría huecos en la tierra y ahí enterraba sus residuos peligrosos. Y no tenía ningún control. Entonces, las mismas personas de acá, de la comunidad, se dieron cuenta de eso, los denunciaron, tal, nosotros fuimos toda la cosa y claro, tenemos la afirmación que la estoy buscando para poderla mostrar de cómo ellos enterraron esos residuos y todo. Ahí está pues esa gente en demandas y todo, porque eso les da para quitar la licencia en esta zona de acá. Entonces, esos son residuos peligrosos no reportados, ¿cierto? Al ser residuos sólidos, al ser residuos peligrosos no reportados, entonces no me van a entrar en esta lista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vámonos un poquitico para una historia de legislación. 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, se empieza a hablar de residuos. Ley 99 del 93, se empieza más que todo a hablar también se empieza a hablar de residuos. Decreto 2676 del 2002, se habla de los PGIRH, de los planes de gestión integral de residuos hospitalarios. Y 4741 se empieza, del 2005, se empieza a hablar de los residuos peligrosos. O sea que de acá para atrás no hay reporte de residuos peligrosos. Listo. Y ya en el 2007, a partir, se crea, pues, tenemos el decreto 28 del decreto 4741, en el cual nos dice, vea, mijo, si usted es generador de residuos o desechos peligrosos, como usted le quiera decir, usted está obligado a inscribirse en el registro de generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción. ¿Qué le dijeron? Pero venga, ¿pero cómo hago eso? ¿De qué forma puedo hacer eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces ellos le dijeron, ay, hermano, usted tiene toda la razón. Deme un momentico, yo voy a ver cómo lo vamos a hacer. Y entonces el ministerio crea la resolución 1362 del 2007. Voy a hablar un poquitico de la resolución 1362 del 2007 y ustedes terminan de leer. ¿Qué es lo que se busca entonces? ¿Qué es lo que buscamos nosotros con todo esto? Igual que Yondó, también está Puerto Gaitán en el Meta,
Yopal en el Casanare, Tauramena, creo que también es en el Meta, este no lo conozco, pero no estoy seguro si queda en el Meta, mientras que Bogotá ya sí tenía pues un reporte por esa vigilancia y control. Entonces digamos que John Doe es como la peluquería del barrio que nos estaban hablando ahorita. Es que John Doe queda por allá, eso no hay que ponerle cuidado, pero como dicen por ahí, a todo marrano le llega su diciembre, ¿cierto? Entonces es mejor tener todos los papeles completamente listos. Entonces al tener esos diferentes apartes así, entonces llegamos allá y lo que buscamos es que minimizar la generación, o sea, no generen, pero traten de no generar tanto. Ah, es que a mí me gusta revolver todo, entonces pague más. ¿Pero por qué tengo que pagar más? Porque tenés algo que se llama contaminación cruzada. ¿Y qué es eso de contaminación cruzada? Que por culpa de vos estar depositando todos los residuos sólidos juntos, un residuo que no era peligroso se te convirtió en peligroso. Entonces, por ejemplo, va uno a una estación de servicio, la gente no lee bien y donde se tiran las estopas engrasadas, le dio por tirar pues qué sé yo, residuos de comida. Ya, esos residuos de comida que se hubieran podido ir para un relleno sanitario ya tienen que ir a otra disposición final porque ya pasó a ser un residuo peligroso. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede con esta resolución 1362. Esta resolución entonces 1362, vamos, antes de que se me olvide, vamos dejando más videitos por acá para que ustedes los puedan ver. Vamos a buscar acá RESPE. Vamos a poner aquí otros caminos. Y vamos a poner la resolución 1362. Listo. Entonces, vámonos por acá para la resolución 1362. Entonces, la resolución 1362 sale del artículo 27 y artículo 28, no, este es el decreto 4741, sale del artículo 27 y del artículo 28 del decreto 4741. ¿Listo? Por eso es importante que los decretos que vayamos leyendo acá, ustedes lo vayan mirando. ¿Qué voy a explicar yo de acá? Bueno, aquí el carretazo, tanque, conforme, bueno, listo. Acá lo que me dicen es, vea, vamos a sacar 4 categorías de generadores de residuos peligrosos. 4 categorías, sí. Vamos a sacar una primera categoría, que esa primera categoría va a ser, ¿qué? El gran generador. ¿Quién va a ser ese gran generador? Ese gran generador es aquella persona que me genera más de 1000 kilogramos al mes, ¿cierto? Ponderados bajo la media móvil de los últimos 6 meses. Ponderados bajo la media móvil. Este man ya me enredó acá la vuelta porque yo lo que iba a sacar era un promedio y si el promedio mensual me daba 1000 kilogramos, entonces lo podía hacer. No lo puedo sacar así con ese promedio. Tiene que ser por medio de la media móvil. ¿Y por qué por medio de la media móvil? Pues no la próxima semana no, sino la semana de arriba vamos a ver qué es la media móvil. La próxima semana son exposiciones, la otra semana explico media móvil y de ahí ya pueden empezar a visitar la empresa, porque vamos a dar unas consideraciones de acá. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay meses en los cuales una empresa puede generar gran cantidad de residuos peligrosos y otros meses que no. Vamos, por ejemplo, en este momento. Entonces, en este momento es agosto. Una fábrica de velas. Entonces, una fábrica de velas en agosto, octubre y noviembre está haciendo velas. ¿Por qué? Porque en diciembre usted está vendiendo velas, ¿cierto? Entonces, usted en diciembre va a tener todo su personal vendiendo velas, no haciendo velas. Si usted tiene una fábrica de velas y va a empezar a hacer velas el 6 de diciembre, déjeme decirlo que quebró, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el día cúspide para yo vender velas es que el 7 y el 8 de diciembre. Entonces, es más o menos así como la idea a partir de esto. ¿Listo? De igual forma, entonces, por eso es que se hacen esas medias móviles. Porque como en el mes de diciembre usted no va a generar residuos porque va a estar haciendo aquello otro, entonces por eso.
Entonces, ahí tenemos esa parte. Pues vamos a estar vendiendo. Vamos a tener otro que se llama mediano generador. El mediano generador es todo aquel que me genera entre 100 kilogramos y 1000 kilogramos al mes. Lo mismo de la media móvil. Y voy a tener el pequeño generador, que aparece también acá en esta lista. Que el pequeño generador es todo aquel que genera entre 10 kilogramos y menos de 100 kilogramos al mes. ¿Cuál es la vuelta con esto? La vuelta con esto es la siguiente. Todas estas personas que generen más de 10 kilogramos al mes deben de reportar sus residuos peligrosos ante la autoridad. ¿Listo? Ustedes ya van a leer cuándo es que se tiene que tener. O sea, todos tienen que estar inscritos. Para eso se dieron unos tiempos desde el 2007. Entonces, el gran generador tenía que estar ya inscrito en el 2008. El mediano generador a mediados del 2008. Y el pequeño generador en el 2009. Pues y así sucesivamente, dependiendo del tiempo que fuera. Es decir, yo soy una empresa en este momento que voy a abrir y me empiezo a generar residuos y apenas se me llene, apenas cumpla el periodo establecido por la norma que ustedes me van a decir cuál va a ser, entonces inmediatamente lo empiezo a reportar. Una cosa muy importante, hay otros, entonces, ¿cuál es la pregunta? Ah, bueno, pues entonces, ¿y los que generan menos de 10? Los que generan menos de 10 kilogramos los vamos a llamar microgeneradores. ¿Tienen que reportar? No. ¿Cuándo tienen que reportar? Cuando, déjenme un momentico, por favor. ¿Cuándo tengo que empezar a reportar? ¿Cuándo tengo que empezar a reportar? Cuando genero más de 10 kilogramos. ¿Qué pasa con los que generan menos de 10 kilogramos? Puedo reportar, ¿cuándo tengo que reportar cuando genero menos de 10 kilogramos? Cuando la autoridad ambiental me dice. ¿Y por qué? Porque puedo generar un residuo tan peligroso que me dice, no, venga, mijo, ¿usted qué es lo que está haciendo con eso? Entonces por eso. ¿Listo? Bueno. ¿Qué van a hacer ustedes entonces en estos 40 minutos de clase que faltan? Se van a leer esta resolución. Esta resolución se la van a leer hasta, son 14 artículos, creo. Pero va como desde la página 3 hasta la página 7. Sí, son 14, hasta acá. O sea, de la página 3 a la página 7. Esto que es el anexo número 1 y el anexo número 2, yo lo explico. Yo lo explico, eso no. De acá, ustedes me preguntan la próxima clase, si quieren antes de empezar clase, ustedes me preguntan o me pueden ir preguntando ahorita a medida que vayan leyendo, si no entienden nada acerca de ello y lo ven muy enredado. ¿Listo? Entonces, eso nos queda para la próxima clase. Entonces, en esos 30, 40 minutos de clase que restan, por favor, se leen esta resolución. Recuerden que lo que mando a leer es para que ustedes, por favor, lo terminen de revisar. Y que puede entrar en el parcial. Por otro lado, terminen de hacer la parte de las exposiciones, que recuerden que empezamos exposiciones el próximo miércoles y esa es ya la primera nota. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Profe, ¿nos podrías compartir, porfa, el link de la resolución? El link de la resolución, bueno, ya te lo puse pero lo puse en el grupo. Es pero que por ese acá es el del decreto. Ah, ese es el decreto. Ah, qué ñoño, espérate. Ya. Profe, una pregunta. Dime. ¿Las exposiciones cuánto deben durar? Ah, no, yo con eso sí no tengo problema. Háganle tranquilos. Tal es que nos quede bien claro, sino que ya si empezamos, o sea, vamos como a la fija, como a cosas muy específicas. Me parece muy importante saber de qué se trata ese residuo, cuáles se generan en la casa y cuál es su forma de tratamiento. Y obviamente pues la bibliografía acerca de eso. ¿Listo? Listo, Sí, profe. profe, necesitamos 5 minuticos para preguntarle una cosita. Claro, Diana, de una. Hágale, no hay problema. Gracias, profe. Bueno, chao. Ay, voy a parar de grabar entonces.